Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean bienvenidos a nuestra celebración. La exigencia de Dios es un culto sin hipocresía. No exige un rito de purificación para poder realizar un culto puro, porque sería continuar con el círculo. Lo que impide que el culto sea pleno y verdadero son los actos de homicidio, injusticia y corrupción. A ello llama Isaías dejar de hacer el mal para estar limpios frente a Dios. No basta el ritual de reconciliación y purificación, sino comenzar simplemente a hacer el bien. Iniciamos la Santa Eucaristía cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo vean los humildes y se alegren. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy es memoria obligatoria de San Benito Abad. Con él comienza todo este estilo de la vida consagrada, la vida religiosa. Vamos a pedir por todos los religiosos, religiosas, y pedimos sobre todo por nuestra iglesia, para que se siga sirviendo este servicio y esta imitación de Cristo con los votos de castidad, pobreza y obediencia. San Benito Abad es el que comienza. San Benito Abad es el inspirador de la vida religiosa, el que organiza prácticamente. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, nosotros nos reconocemos pecadores y le pedimos humildemente perdón de todas nuestras faltas y pecados. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que hiciste del abad San Benito un esclarecido maestro en la escuela del servicio divino,
Concédenos que sin anteponer nada a tu amor, avancemos con un corazón generoso por el camino de tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de Isaías. Escuchen la palabra del Señor, jefes de Sodoma. Presten atención a la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué me importa la multitud de sus sacrificios?, dice el Señor. Estoy harto de holocaustos de carneros y de la grasa de animales cebados. No quiero más sangre de toros, corderos y chivos. Cuando ustedes vienen a ver mi rostro, ¿quién les ha pedido que pisen mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. Luna nueva, sábado, convocación a la asamblea. No puedo aguardar la falsedad y la fiesta. Sus lunas nuevas y solemnidades las detesto con toda mi alma. Se han vuelto contra mí una carga que estoy cansado de soportar. Cuando extienden sus manos, yo cierro los ojos. Por más que multipliquen las plegarias, yo no los escucho. Las manos de ustedes están llenas de sangre. Lávense, purifíquense, aparten de mí la vista, la maldad de sus acciones. Cesen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Busquen el derecho, socorran al oprimido, hagan justicia al huérfano y defiendan a la viuda. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El justo gozará la salvación de Dios. El justo gozará la salvación de Dios. No te acuso por tus sacrificios. Tus holocaustos están siempre en mi presencia. Pero yo no necesito los novillos de tu casa, ni los cabritos de tus corrales. El justo gozará la salvación de Dios. ¿Cómo te atreves a pregonar mis mandamientos y a mencionar mi alianza con tu boca, tú que aborreces toda enseñanza y te despreocupas de mis palabras? El justo gozará la salvación de Dios. Haces esto y yo me voy a callar. ¿Piensas acaso que soy como tú? Te acusaré y te arguiré cara a cara. El que ofrece sacrificios de alabanza me honra de verdad. El justo gozará la salvación de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus apóstoles: no piensen que he venido a traer la paz sobre la tierra. No vine a traer la paz, sino la espada, porque he venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre y a la nuera con su suegra. Y así el hombre tendrá como enemigos a los de su propia casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí.
Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que los recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe recibe a aquel que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta tendrá la recompensa de un profeta, y el que recibe a un justo por ser justo tendrá la recompensa de un justo. Les aseguro que cualquiera que dé a beber, aunque solo sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en las ciudades de la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, nos encontramos hoy en este día de la fiesta de San Benito Abad, tan conocido sobre todo por el trabajo que él ha realizado en cuanto a la organización también de lo que hoy sería la continuación, la vida religiosa. Qué importante rezar y pedir por intercesión de este santo, por la vida religiosa en la iglesia, en el mundo. Tantos beneficios, tantas cosas positivas a través de la vida de la comunidad, de la vida religiosa, de cierta manera, como dice el documento de la iglesia, cuando habla de los religiosos, dice que justamente son los que tienen que traer ese pedazo de cielo ya aquí en la tierra. Qué importante entonces es rezar, pedir por las vocaciones, que sea ese lugar de la presencia de Dios para todo el pueblo. Para vivir en el compartir, en la comunidad, en la fraternidad y sobre todo con las opciones de la vida casta, de la vida de obediencia y de la vida sobre todo siempre religiosa, de la castidad. Entonces, queridos amigos, hoy hemos escuchado la palabra del Señor a través del Evangelio de San Mateo. Y San Mateo es muy exigente, como siempre. Las comparaciones, ¿verdad? Y los ejemplos que San Mateo nos trae son un poco exagerados. El que verdaderamente no le deja a su familia, ese no es digno de mí. Bueno, de cierta manera nosotros sabemos muy bien, San Mateo está escribiendo a una comunidad judía. Entonces Jesús, el cristianismo que estaba pasando por un momento de crisis, donde el judaísmo no quiere aceptar a Jesús. Y entonces, en definitiva, con estos ejemplos, está queriendo llevar, forzar, por decir así, o sea, mostrar que tiene que haber un compromiso real. Tiene que haber un compromiso real en nuestra vida cristiana. Hablaré hoy entonces, que viene como anillo al dedo, ¿verdad?, esta palabra del Señor, cuando celebramos a San Benito Abad, porque nos está diciendo que aquí hay un compromiso, hay una radicalidad en el seguimiento de Jesucristo. La yainomía, es decir, si no nos aferramos al Señor por lo que el Señor nos está pidiendo, con nuestras cualidades, con nuestras limitaciones, también con nuestros errores y pecados, sin embargo, el Señor nos pide un compromiso serio. Vamos a procurar, vamos a insistir, vamos a buscar siempre confrontarnos con esta realidad para hacer que el reino de Dios, ¿verdad?, se haga presente en medio de nosotros. No piensen que he venido a traer la paz sobre la tierra. Entonces esta ya es una expresión muy dura, ¿verdad?, que nosotros podemos entender. Pero esto le estaba diciendo a aquellos cristianos que se estaban sintiendo perseguidos. No tienen paz, no tienen serenidad. Detrás de esto entonces están sufriendo a causa del Evangelio, a causa de Cristo verdaderamente. Recuerden que el compromiso cristiano siempre nos va a llevar a una renuncia, nos va a llevar siempre a una pelea muy fuerte contra nosotros mismos, contra nuestro orgullo o contra aquello que nosotros queremos hacer, pero algunas veces de una manera muy cómoda.
No vine a traer la paz, sino la espada, porque he venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre y a la nuera con su suegra. Como decíamos recién, son ejemplos bien exagerados que nos trae aquí San Mateo para decirnos la radicalidad, el compromiso que tiene que haber con Jesús para poder llevar adelante la proclama del Evangelio de Jesús. Y al mismo tiempo nos damos cuenta de esta dificultad. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Pero la gente ya no me siempre como propuesta. Pero ya raya la icurusura lleva. Pero ya prende ya ese y nada pendo guataya pe icurusure. Evidentemente que no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá. El que encuentre su vida la perderá. Es decir, aquel que es egoísta, que está simplemente con sus proyectos, aquel que está simplemente con sus cosas, ¿verdad? Es evidentemente que la perderá. El que verdaderamente me recibe, recibe aquel que me ha enviado. Es decir, aquí nosotros podemos entender que la dificultad era en la aceptación de Jesús, en la aceptación del propio cristianismo. A los judíos, el que me acepta a mí, el que acepta el cristianismo, evidentemente que le está aceptando a aquel que me ha enviado. Llegó a Yuhina lleva y que la revelación, la manifestación. Hay cual que lleva maba peñanderu, ñandera el juetea. Y entonces vamos a ponernos en el camino, vamos a hacer la aceptación y vamos a vivir la propuesta del Evangelio. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras peticiones. A cada petición respondemos: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por todos los que nos alegramos al celebrar la santidad de San Benito, que hagamos de la Iglesia un hogar de comunión y de vida orante, oremos. Padre, escúchanos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que demuestren la primacía de la opción por el reino de todas las prácticas pastorales, oremos. Padre, escúchanos. Por las autoridades de nuestro país, para que tengan políticas sociales para superar las situaciones de pobreza en que están sumergidos muchos hermanos, oremos. Padre, escúchanos. Por todos nosotros, para que trabajemos por instalar la paz en nuestra comunidad, oremos. Padre, escúchanos. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo, porque tú eres nuestro destino. Hoy te presento, Señor, el pan y el vino, mis esperanzas de un cambio vivo. Yo quiero estar, Jesús, contigo. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de su generosidad, y ahora te presentamos
Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Mira con bondad estos dones, Señor, que te presentamos en la fiesta del Abad San Benito, y concédenos que como Él, buscándote solo a ti, podamos alcanzar la paz y la unidad en tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque al celebrar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, reconocemos tu providencia admirable, que no cesa de llamar al hombre a la santidad primera, para hacerlo participar ya desde ahora de la vida que gozará en el cielo. Por Cristo, Señor nuestro, por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, danos paz a nosotros, danos paz, Señor. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Eucaristía, su cuerpo, su sangre, su presencia viva, su cuerpo, su sangre, su presencia viva, lo más grande, lo más sublime, lo más grande
Eucaristía, Jesús, Eucaristía. Oración final. Hemos recibido el anticipo de la vida eterna y te suplicamos humildemente, Padre, que obedeciendo las enseñanzas de San Benito Abad, seamos fieles a nuestro deber de alabarte y amemos a los hermanos con sincera caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y en este momento, queridos hermanos, invocamos la presencia de nuestra Madre, la Virgencita que nos auxilia en toda nuestra jornada. Dios te salve María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado nuestra Eucaristía. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Acompáñame, María, en mi largo caminar. Acompáñame, mamita, cuando ya no pueda más. Acompáñame, María, en mi largo caminar. Acompáñame, mamita, cuando ya no pueda más. Caminaré aunque las aguas tan profundas estén. No temeré, no temeré, no temeré, en ti confío, en calma quedaré. Me basta con tu amor, me alcanza con tu voz y tus palabras que me invitan a mis miedos vencer. Me basta con tu amor, me alcanza con tu voz y tu mirada que me impulsa a dar pasos en fe. Yo cantaré
soy, Él es el alfa y el omega, por quien todo fue, lo es y será. Él es Señor, el vencedor, resucitado. Ante su nombre todo se postrará. Me basta con tu amor, me alcanza con tu voz y tus palabras que me invitan a mis miedos perder. Me basta con tu amor, me alcanza con tu voz y tu mirada que me impulsa a dar pasos en fe. Cuando miro lo que pasa, Dios, estoy tan confundido. Desconciertan los caminos, me abruman tantos giros. Una mezcla de pedidos, de gemidos, y tú dormido vas. Con mi fuerza de seguro no lo he de lograr. Dios de Pascua que me amas, me llamas y liberas. Más que nunca en mi vida tu promesa hoy resuena. Que la barca no se hunde porque tú conmigo estás. Que no tema, todo pasa y tú siempre quedarás. Tú, Señor, eres mi esperanza. Tú, Señor, eres mi esperanza. A nada temeré, confiado quedaré, pues tú, Señor, eres mi esperanza. Tú que guardas mis entradas y salidas ahora y siempre. El auxilio me proviene de mi Dios que me sostiene. No permitas que tropiece, tú eres mi guardián. En tus manos cuida mi alma, guárdame de todo mal. Tú, Señor, eres mi esperanza. Tú, Señor, eres mi esperanza. A nada temeré, confiado quedaré, pues tú, Señor, eres mi esperanza. Río de amor, brotando está, fluyendo está desde mi corazón hacia tu corazón, solo déjame entrar en tu interior.
sucede. Amor de verdad, yo te quiero llenar, solo déjame entrar en tu interior. No hay nadie más, no hay nadie más y nunca lo habrá quien te ame así como yo lo hago así, solo déjame entrar en tu interior. Te amo, te amo, te amo, te amo yo. Te amo, te amo, te amo, te amo yo, te amo. Río de amor brotando está, fluyendo está desde mi corazón hacia tu corazón, solo déjame entrar en tu interior. ¿Qué es el sacramento de la reconciliación y de la penitencia? El sacramento de la penitencia es uno de los sacramentos de sanación de la Iglesia. Es una experiencia del don de misericordia, de una misericordia ilimitada de Dios que nos libera de nuestros pecados y nos reta para que tengamos el mismo tipo de compasión y perdón también para con los que pecan contra nosotros. Es también un canal de gracia particulares que nos ayudan a evitar el pecado en el futuro. La superación de hábitos de pecado y crecimiento en la vida, sobre todo virtuosa. Cada uno de nosotros puede experimentar esa gracia sanadora y sobre todo el amor de Dios mediante este sacramento de la confesión que le llamamos también. Los niños a una edad temprana, alrededor de los 7 años, deben ya aprender a recibir este don tan precioso. Ellos pueden entender lo que es correcto, lo que es honesto, lo que es bondadoso, lo que es caritativo y lo que no es también lo correcto o lo caritativo. El sacramento de la penitencia es un instrumento positivo para el desarrollo de un sentido moral genuinamente cristiano en el niño. La experiencia puede ayudar al niño a entender que cuando un niño de Dios falla o peca, eso no es el final, sino que Dios está esperando para ayudar, para perdonar, para proveer también esa fuerza necesaria para comenzar de nuevo. El sacramento de la reconciliación o de la confesión tiene sus partes. En primer lugar es la confesión, es decir, el acto de decir los pecados al sacerdote de un modo apropiado para su edad y también de acuerdo a su capacidad, a lo que está viviendo. Luego está el acto de penitencia en un segundo momento. Una parte importante de esta sanación interior es la penitencia. Y esto el sacerdote le da en el sentido de mirar la realidad que está viviendo el niño o la persona que se acerca para las confesiones. Y entonces, a través de las oraciones y actos, sobre todo los actos, se hará con la gracia de Dios una satisfacción por los pecados. Hará la penitencia, ¿verdad? Y después de salir del confesionario, sobre todo encontrarse en ese momento de acción de gracias. Un tercer elemento de la confesión y la reconciliación, queridos amigos, es el acto de contrición. Las palabras que se usa para expresar el sincero pesar por los pecados
que afectan esa relación con Dios y también con nuestros hermanos. Y sobre todo, la intención de no volver a repetirlos. Y tenemos también la absolución. No nos olvidemos que basándose en esa contrición y una fórmula específica de palabras dichas por el sacerdote, yo te absuelvo, cuando dice el sacerdote, de tus pecados. En ese momento entonces los pecados son perdonados por el poder del Espíritu de Dios. Y también necesitamos una preparación para este sacramento. El niño debe estar bien preparado, de tal manera que pueda celebrar este sacramento y sea una experiencia jubilosa. Todo niño que ha llegado a la edad de la razón, cerca de los 7 años de edad, debe recibir una formación adecuada en la fe que le ayude a desarrollar algunos elementos. Por ejemplo, esa conciencia de la relación de amor que tienen con Dios y con el prójimo. Luego también debe llegar a ese conocimiento de que esta relación puede ser perjudicada a través del pecado y que ellos tienen que asumirlo responsablemente. La experiencia de pesar personal por sus faltas y expresión de arrepentimiento. También la realización de que deben tratar de cambiar su conducta errónea. También tienen que llegar a esa conciencia de tener un entendimiento de que el sacramento de la penitencia es una celebración especial del perdón de Dios y reconciliación también con el hermano. Debe llegar a ese libre deseo de recibir el sacramento. También a entender que es un proceso que de manera apropiada para su edad y capacidad, para poder hablar con el sacerdote acerca de su realidad, de los pecados que ha cometido. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Y no se olviden de activar la campanita y suscribirse. Estamos reunidos, Señor, esperando tu promesa. Un pueblo que anhela sentir un soplo de vida más de tu presencia. Estamos reunidos, Señor, esperando tu promesa. Postrados venimos a darte el corazón como una ofrenda. Derrama tu espíritu, queremos ver tu gloria. Queremos sentir la fuerza de tu amor. Derrama tu espíritu, queremos ver tu gloria. Queremos sentir
Queremos sentir la fuerza de tu amor. Derrama tu espíritu, queremos ver tu gloria. Queremos sentir la fuerza de tu amor. Y cantar hosana al Rey. Y cantar hosana al Rey. Ven Espíritu de Dios. Ven Espíritu de Dios. Oh, ven. Ven Espíritu de Dios. Ven Espíritu de Dios. Oh, yo te digo, ven, Señor. Ven, Jesús. Ven a mi corazón. Ven a mi corazón, Señor. Ven a mi corazón. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Ven, Señor. Espíritu de Dios. Oh, ven, Señor. Oh, ven, Jesús. Derrama tu espíritu, queremos ver tu gloria. Queremos sentir la fuerza de tu amor. Derrama tu espíritu, queremos ver tu gloria. Queremos sentir la fuerza de tu amor.
Jesús.